En la base aérea de Torrejón, cuando los primeros rayos del amanecer apenas rozaban las pistas de hormigón, capitana Elena Vázquez caminaba entre las sombras de los hangares con paso firme pero invisible. A los 28 años, su estatura menuda de apenas 1,6 metros hacía que los mecánicos veteranos la confundieran constantemente con una técnica novata, a pesar de las insignias doradas que brillaban en su uniforme azul marino. Elena había nacido en un pequeño pueblo de Asturias donde su padre, un mecánico de aviones retirado, la había criado entre motores y turbinas. Desde los 5 años, mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella desmontaba radios y calculaba trayectorias de vuelo en cuadernos manchados de grasa. Su mente funcionaba como una computadora aeronáutica. Podía visualizar patrones de viento, calcular consumo de combustible y predecir fallas mecánicas con una precisión que asombraba incluso a instructores con décadas de experiencia. Pero en el mundo militar, donde las tradiciones pesaban más que el talento, Elena enfrentaba un muro invisible cada día. El comandante Rodríguez, un hombre corpulento de 55 años con bigote gris y actitud despectiva, la había relegado sistemáticamente a tareas administrativas y vuelos de entrenamiento básico. «Las mujeres pueden volar», le había dicho en más de una ocasión, «pero el Griffin HX-9 requiere fuerza y reflejos que simplemente no poseen». El Griffin HX-9 era la joya de la flota. Un caza de última generación con sistemas de navegación cuántica, motores de propulsión híbrida y capacidades de combate que lo convertían en una máquina letal de 45 millones de euros. Sus controles respondían a impulsos neurales, requiriendo una sincronización perfecta entre piloto y aeronave que solo 3 personas en toda España habían logrado dominar. Elena había estudiado cada manual, memorizado cada especificación técnica y practicado en simuladores hasta que sus movimientos se volvieron instintivos. Cada mañana, mientras limpiaba su casco reglamentario y revisaba protocolos de seguridad que conocía de memoria, Elena observaba cómo los pilotos élite, todos hombres, todos con conexiones familiares en altos mandos, se preparaban para volar el Griffin. Sus ojos color miel seguían cada movimiento. La secuencia de prevuelo de 47 pasos, el calibrado del sistema de navegación que requería precisión al milisegundo, la sincronización neural que demandaba concentración absoluta. El hangar número 7, donde reposaba el Griffin HX-9, se había convertido en territorio prohibido para Elena. Las puertas de titanio permanecían custodiadas, y cada vez que ella se acercaba para realizar inspecciones rutinarias, algún superior la redirigía hacia tareas más apropiadas para su nivel. La frustración se acumulaba en su pecho como presión en una caldera, especialmente cuando veía errores técnicos que otros pasaban por alto, ajustes incorrectos en los flaps, calibraciones deficientes en el sistema de oxígeno, verificaciones incompletas en los sistemas de emergencia. Su expediente académico era impecable. Primera en su promoción en la Academia del Aire, récord en simulaciones de combate, certificaciones en 6 tipos diferentes de aeronaves militares. Había completado 847 horas de vuelo sin un solo incidente, dominaba 4 idiomas y poseía un doctorado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid. Pero nada de eso parecía importar cuando se trataba del Griffin HX-9. La sala de briefing se llenaba de risas condescendientes cada vez que Elena sugería modificaciones tácticas o señalaba deficiencias en los protocolos existentes. «Déjalo para los verdaderos pilotos de combate», era la respuesta habitual, seguida de palmadas en la espalda entre compañeros que compartían una complicidad que la excluía sistemáticamente. En las noches solitarias de su pequeño apartamento cerca de la base, Elena estudiaba manuales clasificados y perfeccionaba estrategias de vuelo que nadie le permitiría ejecutar. Su determinación se alimentaba no solo de ambición personal, sino de la certeza de que su país necesitaba los mejores pilotos disponibles independientemente de su género o apariencia física. A las 2:47 del martes, 15 de octubre, las sirenas de alerta máxima perforaron el aire de la base como cuchillos. El sistema de comunicaciones crepitaba con voces desesperadas mientras las pantallas del centro de control se iluminaban con puntos rojos que avanzaban implacablemente hacia territorio español. «Contacto no identificado a 280 kilómetros y acercándose», gritó el controlador de tráfico aéreo, su voz quebrándose por la tensión. «Velocidad Mach 2.3, altitud 12,000 metros. No responde a identificación». Elena, que revisaba reportes de mantenimiento en una oficina adyacente, sintió como su sangre se helaba. Reconocía esos números. Una aeronave hostil con capacidad nuclear se dirigía directamente hacia Madrid, donde 2 millones de civiles desayunaban ajenos al peligro que se aproximaba. Velocidad supersónica. El comandante Rodríguez corría entre consolas.
sudor perlando su frente mientras coordinaba una respuesta que parecía desmoronarse por momentos. Necesitamos interceptar ahora. ¿Dónde están nuestros pilotos del Griffin? La respuesta llegó como un puñetazo. El capitán Morales estaba en misión en Alemania. El teniente coronel García había sido hospitalizado esa misma mañana por apendicitis, y el mayor Jiménez se encontraba en una conferencia en Bruselas. Los únicos pilotos disponibles tenían experiencia solo en cazas convencionales, máquinas obsoletas que jamás alcanzarían la velocidad necesaria para una interceptación efectiva. Tiempo estimado de impacto, 47 minutos. La voz del radar resonó como una sentencia de muerte en el búnker subterráneo. Las manos expertas volaban sobre teclados, pero cada segundo que pasaba acercaba la amenaza a la capital. El aire mismo parecía vibrar con urgencia mientras alarmas automáticas activaban protocolos de evacuación que llegarían demasiado tarde. Elena observaba desde la puerta, sus puños apretados, sabiendo exactamente lo que debía hacerse mientras los responsables de tomar decisiones se paralizaban ante la magnitud de la crisis que se desarrollaba ante sus ojos. Elena no esperó órdenes. Mientras el comandante Rodríguez discutía opciones imposibles con oficiales que gesticulaban desesperados, ella se dirigió con paso decidido hacia el hangar número 7. Sus dedos introdujeron el código de acceso que había memorizado después de meses de observar a otros, 7-7-4-9 Delta Charlie. Las puertas de titanio se abrieron con un siseo hidráulico, revelando el Griffin HX-9 en toda su magnificencia letal. La aeronave descansaba bajo luces de como un depredador dormido. 18 metros de longitud, aleaciones de carbono que absorbían el radar y motores capaces de alcanzar Mach 3.2 en condiciones óptimas. Capitana Vázquez, deténgase inmediatamente. La voz del comandante Rodríguez resonó detrás de ella, pero Elena ya había comenzado la secuencia de prevuelo. Sus manos se movían con precisión quirúrgica. Verificación de sistemas hidráulicos, calibración de giroscopios, activación de la computadora de vuelo cuántica. Señor, con todo respeto, respondió sin voltear, tenemos 41 minutos antes del impacto. Este es el único caza capaz de realizar la interceptación. Sus dedos danzaron sobre paneles táctiles mientras activaba los sistemas de armamento, misiles aire-aire de guía infrarroja, cañón rotativo de 30 milímetros y contramedidas electrónicas. No está autorizada para volar esta aeronave. Rodríguez se acercaba con 3 guardias de seguridad, pero Elena ya había iniciado la secuencia de encendido de turbinas. El rugido de los motores ahogó sus protestas. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de saber exactamente lo que deben hacer mientras todos los demás dudan? Elena vivía ese momento. Cada fibra de su ser vibraba con certeza absoluta mientras ajustaba el casco neurológico que conectaría su mente directamente con los sistemas del Griffin. La sincronización neural requería concentración perfecta. Ondas cerebrales calibradas a frecuencia 7,83 Hz, ritmo cardíaco estabilizado a 65 pulsaciones por minuto y respiración controlada para permitir que la aeronave leyera sus intenciones antes de que se convirtieran en órdenes conscientes. Elena, baje del caza ahora mismo. Es una orden directa. Rodríguez había trepado a la plataforma de acceso, su rostro congestionado por la ira y la desesperación. Comandante, Elena respondió mientras verificaba la presurización de la cabina. En 38 minutos, 2 millones de personas podrían estar muertas. ¿Prefiere explicar por qué dejó que una aeronave hostil alcanzara Madrid o por qué permitió que una piloto capacitada la detuviera? Los sistemas del Griffin cobraron vida bajo sus manos expertas. La pantalla holográfica proyectó datos de vuelo en tiempo real, velocidad del viento, diferentes altitudes, temperatura atmosférica, densidad de oxígeno y, lo más crucial, la trayectoria exacta del intruso que continuaba acercándose a 2.3 veces la velocidad del sonido. En ese momento, mientras las turbinas alcanzaban potencia máxima y el Griffin vibraba con energía contenida, Elena escuchó pasos metálicos resonando en el hangar. Botas militares que marcaban un ritmo diferente al de los guardias, más lento, más deliberado, con autoridad que no necesitaba prisa para imponerse. Un murmullo se extendió entre el personal reunido. Elena no podía ver quién se acercaba debido al casco neurológico que ya había ajustado para el vuelo, pero la reacción de Rodríguez fue inmediata. Su postura se endureció, sus hombros se cuadraron, y por primera vez en años dudó antes de dar una orden. Los motores del Griffin rugían ahora con fuerza suficiente para despegar, y Elena sabía que cada segundo de retraso significaba menos margen para realizar la interceptación exitosa. Sus manos permanecieron firmes en los controles mientras esperaba la resolución de una.
Confrontación que determinaría no solo su carrera militar, sino posiblemente el destino de millones de civiles inocentes. La tensión en el hangar era palpable. Dos fuerzas irreconciliables chocando mientras el reloj continuaba corriendo hacia un desenlace que nadie podía predecir. Elena despegó del hangar 7 con una aceleración que la empujó contra su asiento con fuerza de 4.2 G. El Griffin HX-9 respondía a sus pensamientos como una extensión de su propio cuerpo. Cuando imaginaba ascender, la aeronave se elevaba. Cuando visualizaba un giro, los alerones se ajustaban automáticamente. Control de torre, aquí Griffin Alpha. Rumbo interceptación, altitud 8,000 metros y ascendiendo. Su voz permanecía serena mientras el paisaje español se convertía en un mosaico borroso bajo sus pies. Elena, tienes 31 minutos para contacto visual. La voz del controlador crepitaba en sus auriculares. El objetivo mantiene curso directo hacia Madrid, velocidad constante Mach 2.3. A 15,000 metros de altitud, Elena activó los sensores de largo alcance. La pantalla holográfica proyectó un punto rojo que avanzaba implacablemente, una aeronave de diseño desconocido con características furtivas avanzadas. Su forma angular sugería tecnología de quinta generación, posiblemente armada con misiles de crucero de precisión. El primer desafío llegó cuando el intruso detectó su aproximación. Inmediatamente cambió de rumbo, ejecutando una maniobra evasiva que habría desestabilizado a cualquier piloto convencional. Elena sintió la presión G aumentar hasta 6.8 mientras seguía cada movimiento, su mente sincronizada perfectamente con los sistemas de navegación del Griffin. ¿Alguna vez han sentido que el tiempo se ralentiza cuando más lo necesitan? Elena murmuró para sí misma mientras calculaba ángulos de interceptación. El objetivo había iniciado una secuencia de evasión en espiral descendente, aprovechando corrientes de aire para ganar velocidad adicional. Los sistemas de armamento del Griffin detectaron ventana de oportunidad, 2.3 segundos de exposición lateral del intruso durante su próxima maniobra. Elena necesitaba posicionar su aeronave en una trayectoria que desafiaba las leyes básicas de la aerodinámica convencional. Activó los motores de vectorización de empuje, una tecnología tan avanzada que solo el Griffin podía ejecutarla sin desintegrarse. Su aeronave realizó una inversión de 180 grados en menos de 4 segundos, generando fuerzas que habría matado a un piloto sin entrenamiento neurológico. El intruso respondió liberando contramedidas, bengalas infrarrojas que crearon una cortina de señales falsas, seguidas de pulsos electromagnéticos diseñados para cegar los sistemas de radar del Griffin. Pero Elena había anticipado esta táctica. Sus años de estudio obsesivo de manuales clasificados le habían enseñado que el Griffin poseía sensores cuánticos inmunes a interferencias electromagnéticas tradicionales. «Tengo tono de bloqueo», anunció mientras sus misiles se sincronizaban con el objetivo. Pero en ese momento crucial, su radar detectó algo aterrador. El intruso transportaba una carga útil de 2,000 kilogramos, suficiente para una cabeza nuclear táctica. El dilema era letal. Un misil exitoso podría detonar la carga nuclear a solo 89 kilómetros de Madrid. Un fallo significaría permitir que el objetivo completara su misión. Elena necesitaba una solución que requería precisión milimétrica y timing perfecto. Con 18 minutos restantes y el intruso acelerando hacia su objetivo final, Elena tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Desactivó los sistemas de seguridad del Griffin y aumentó la potencia de sus motores más allá de los límites recomendados por el fabricante. La aeronave tembló violentamente mientras alcanzaba Mach 3.4, velocidad suficiente para realizar una maniobra que existía solo en teoría, interceptación por colisión controlada. Elena ejecutó la maniobra más peligrosa de su vida, una aproximación lateral a velocidad extrema que le permitió golpear el ala derecha del intruso con precisión quirúrgica. El impacto desestabilizó la aeronave hostil sin detonar su carga letal, enviándola en picada controlada hacia el Océano Atlántico, a 240 kilómetros de cualquier población civil. Objetivo neutralizado. Repito, amenaza eliminada, transmitió Elena mientras luchaba por controlar su Griffin severamente dañado. El impacto había destruido sus sistemas de navegación secundarios y agrietado el blindaje de la cabina, pero la aeronave aún respondía a sus comandos neurológicos. Cuando Elena aterrizó en la base 47 minutos después, una multitud esperaba en la pista. Pero no eran solo mecánicos y controladores. Una comitiva de vehículos oficiales había llegado durante su misión. Entre ellos, un Mercedes negro con placas gubernamentales y una limusina militar que Elena no reconoció. Al descender del Griffin,
Con su traje de vuelo manchado de sudor y su casco agrietado bajo el brazo, Elena vio al comandante Rodríguez aproximarse con expresión indescifrable. Pero detrás de él caminaba un hombre mayor de uniforme impecable. General Carlos Mendoza, jefe del Estado Mayor del Aire. Capitana Vázquez. La voz del general resonó con autoridad que había comandado ejércitos. Elena se cuadró inmediatamente, esperando la reprimenda de su vida por desobedecer órdenes directas y volar sin autorización. Lo que siguió la dejó sin palabras. El general Mendoza se detuvo frente a ella, mantuvo contacto visual por 3 segundos eternos y luego ejecutó un saludo militar perfecto. No el saludo casual que los superiores devolvían a subordinados, sino el saludo completo de reconocimiento entre iguales. General, yo... Elena comenzó, pero Mendoza levantó la mano. Capitana, hace 32 años volé junto a su padre en misiones de reconocimiento sobre el Mediterráneo. Manuel Vázquez era el mejor mecánico de vuelo que conocí, y me habló constantemente de su hija que calculaba trayectorias de vuelo antes de aprender a caminar. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Hoy salvó usted 2 millones de vidas con una maniobra que ningún manual enseña porque requiere instinto que no se puede aprender. El silencio en la pista era total. Mecánicos, pilotos y oficiales observaban mientras el general continuaba. Efectivo inmediatamente, usted es piloto principal del Griffin HX-9. Su rango se eleva a mayor y liderará el programa de entrenamiento neurológico para la próxima generación de pilotos de combate. Elena sintió lágrimas que no podía detener mientras el comandante Rodríguez, visiblemente avergonzado, se acercaba para estrechar su mano. Mayor Vázquez, dijo con voz quebrada, le debo una disculpa que no podré pagar nunca. El hangar número 7 ya no sería territorio prohibido. Ahora tenía un nuevo nombre grabado en la puerta. Comandancia Mayor Elena Vázquez, especialista Griffin HX-9. La historia de la Mayor Elena Vázquez nos enseña una verdad universal que trasciende uniformes y aeronaves. El talento auténtico siempre encuentra su momento de brillar, incluso cuando el mundo entero parece conspirar para mantenerlo oculto. ¿Cuántas veces han sentido que sus capacidades son subestimadas por quienes no pueden ver más allá de apariencias superficiales? Han experimentado esa frustración de poseer exactamente las habilidades que una situación requiere, pero encontrarse excluidos por prejuicios que nada tienen que ver con competencia real. Elena no esperó que le dieran permiso para demostrar su valor. Cuando la crisis llegó y las vidas estaban en juego, ella tomó la decisión que definió no solo su destino, sino de millones de personas inocentes. Su valentía no residía únicamente en volar una aeronave peligrosa, sino en desafiar un sistema que la había marginado sistemáticamente. La próxima vez que enfrenten una situación donde otros duden de sus capacidades, recuerden a Elena en esa cabina del Griffin HX-9, serena, preparada y absolutamente segura de que pertenecía exactamente donde estaba. El reconocimiento llegó no porque ella lo pidiera, sino porque su excelencia se volvió imposible de ignorar. Si esta historia los inspiró a nunca rendirse ante quienes subestiman su potencial, dejen un corazón en los comentarios. Compartan este video con alguien que necesite recordar que su momento llegará cuando menos lo esperen. Como dijo Elena en su primer discurso como mayor, no volamos para demostrar que podemos. Volamos porque sabemos que debemos. ¿Cuál será su momento Griffin HX-9? El mundo está esperando que ustedes tomen los controles.